El objetivo de esta clase eh, básicamente es que describamos un procedimiento para diseñar pernos en uniones pernadas, en uniones cuya conexión se realiza con pernos, porque las conexiones de los elementos también puede realizarse con soldadura, que lo vamos a revisar más adelante. Eh, Describir los requisitos mínimos para diseño de pernos en uniones pernadas de acuerdo a lo que establece la NSR 10. Y el tercer objetivo es que nosotros desarrollemos ejemplos de aplicación para cálculos de áreas y diseño de elementos a tensión, pero también cuáles son los requisitos para que nosotros podamos diseñar los elementos que están trabajando a cortante, que son los pernos. Entonces, cuando nosotros diseñamos conexiones pernadas, esas conexiones nosotros las podemos diseñar por aplastamiento o por fricción. Eh, para, para las uniones por aplastamiento es porque va a haber un contacto entre los elementos y la fuerza es tan grande que puede presentarse un movimiento para que el tornillo se ponga en contacto con mi elemento. Entonces yo tengo un elemento cualquiera y ese elemento, ese elemento tiene una perforación y por esa perforación yo voy a pasar un perno. Entonces, eh, para este tipo de conexión por aplastamiento se permite un movimiento de tal manera que hay un contacto entre entre el perno y el elemento que está trabajando a tensión. Ese contacto es el esfuerzo de aplastamiento y ese esfuerzo de aplastamiento yo debo verificarlo revisando estos seis estados límites de resistencia que se muestran acá. El primero es la tensión en el elemento. Entonces, para la tensión en el elemento, recordemos que nosotros revisamos las tres conexiones, los tres estados que había mencionado arriba, el de fractura y el de fluencia. Y el de bloque de corte que lo estoy mencionando aquí aparte. El segundo estado de resistencia es el de cortante en los pernos. El tercer estado de resistencia es el de aplastamiento en la barra y el aplastamiento en los pernos. El cuarto estado es el del desgarramiento. El quinto estado, si se presenta, el de tensión y cortante. Y el 6 es el de bloque de cortante. Entonces, estos estados nosotros tendremos que revisarlos con las exigencias mínimas que nos establecen nuestros códigos de diseño. LRDFD o NSR10 o la norma ASD, que es otra norma para el diseño de estructuras metálicas. Entonces, del primer estado, es la tensión en elementos conectados. Ya lo habíamos mencionado, pero pues voy a recordarlo acá porque son todos los chequeos que tenemos que hacer para los elementos. Sí, dime. Entonces, eh, voy a repetir cosas que ya he dicho, pero ahora todo lo vamos a aplicar en un ejemplo de una cercha para revisar todo esto, para revisar con gusto, para revisar todos estos estados límites de resistencia y ver cómo diseñamos elementos a tensión, ver cómo diseñamos los pernos que conectan esos elementos a tensión, una platina de conexión
y ya lo que nos haría falta es el diseño de los elementos a compresión de la cercha, que es el próximo tema que vamos a ver. Y nos haría falta entonces diseñar los apoyos de esa cercha, que van a ser elementos compuestos o van a ser celosías o cerchas también, porque van a tener elementos en diagonales o secciones compuestas. Y eso es lo que nosotros entregaríamos en nuestro proyecto final. Pero además de diseñar nuestros elementos a tensión y a compresión, también tendremos que diseñar elementos a flexión y a cortante, que son las vigas, y también tendremos que diseñar elementos a flexocompresión, que son las columnas. Eh, Tenía como idea de que diseñáramos una edificación simple en estructuras metálicas, pero el tiempo no nos va a dar, porque lo último que revisamos nosotros es diseño a flexión y a cortante y diseño a flexocompresión, entonces no nos alcanzaría. Pero ya lo revisamos a ver si el tiempo nos da. Yo pensaría que no. Lo importante es que nosotros podamos abarcar todos los temas. Pero bueno, si al final no alcanzamos, entonces yo miro si organizo un videito en el cual haga un modelo o una edificación de estructuras metálicas pequeñas. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ya esto lo habíamos revisado, pero esto es lo que dice la NSR 10 respecto al límite de esbeltez. Fíjense que dice lo mismo que menciona la norma del RDFD. Acá lo dice la norma de su numeral F.241, y lo que nos dice es que la esbeltez para miembros en tensión no exceda no exceda 300. Entonces, el mismo concepto acá nos está recomendando la norma que la esbeltez, es decir, la longitud de la conexión dividido entre el radio de giro menor, debe ser menor que 300. Entonces acá está esta misma condición, donde pues ya sabemos que L es la longitud entre las conexiones y R es el radio de giro menor que tiene el elemento. Que para los ángulos nos muestra tres radios de giro, uno alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Pero para perfiles W, WT, S, HP, el que sea, solamente nos muestra radio de giro con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, esa recomendación se mantiene de acuerdo a lo que nos establece el RFD, que no sea mayor de 300, y mencionábamos que limita o recomienda este valor máximo, porque con eso nosotros estamos garantizando que nuestros elementos tengan una rigidez adecuada y no se presenten grandes deflexiones. En el estado límite de resistencia a la tensión, entonces ya habíamos chequeado que nosotros teníamos el estado a la fluencia por área bruta, que tiene un factor de reducción de 0.9, el mismo factor de reducción que utiliza el RDFD, y la resistencia nominal es el esfuerzo de fluencia por el área bruta, el mismo esfuerzo de fluencia y el área bruta, solo que para la NSR10 nosotros tendremos que introducir nuestro esfuerzo de fluencia en megapascales y nuestra área en milímetros cuadrados. Y lo mismo para el estado límite a la rotura, el factor de reducción de resistencia es de 0.75, A es el área efectiva, y son acá pues área efectiva en milímetros, y los esfuerzos deben introducirse en megapascales, tanto el de fluencia como el de fractura. Acá dice las convenciones, cómo introducimos entonces áreas en milímetros cuadrados, efectivas o brutas, esfuerzo de fluencia o de tensión en megapascales, lo cual significa que como nosotros tenemos megapascal, que es Newton sobre milímetros cuadrados,
y lo vamos a multiplicar por un área en milímetros cuadrados, acá nosotros vamos a tener la resistencia requerida a la tensión en Newton. Entonces, ese es nuestro primer estado de resistencia que tendremos que chequear o revisar para los elementos que trabajan a tensión. De eso ya habíamos avanzado algo. Los mismos conceptos que menciona la NSR10, acá está el concepto de área neta efectiva y también el área bruta. Entonces, el área neta de un elemento en tensión se determina según especifica el numeral F.2.2.4.3 y el área neta efectiva de un elemento que trabaja a tensión se calcula como el área neta multiplicado por el coeficiente U, donde el factor de rezago o coeficiente U se calcula de acuerdo a la tabla. Y mostramos nuevamente las tablas, pero estas son las tablas que nos muestra la NSR10. Entonces, para el área neta, la misma definición de que el área neta de un elemento es la suma de los productos del espesor por el ancho neto de cada uno de los elementos que componen la sección transversal calculada. Entonces, fíjense aquí que al calcular el área neta de los elementos solicitados a tensión y a cortante, el ancho de una perforación debe tomarse 1.6 milímetros más grandes. El LRDFD a nosotros lo que nos recomendaba era un octavo de pulgada. Un octavo de pulgada creo que son 3.2 milímetros. 1 entre 8 por 25.4. 3.175. O sea, el LRDFD nos está recomendando que coloquemos perforaciones más grandes. Perforaciones 1.6 milímetros más grande que las perforaciones que nosotros usemos de acuerdo a la recomendación de la NSR10. Pero esta gabela o esta perforación va a depender del tipo del diámetro del perno. Entonces, de acuerdo al diámetro del perno, la NSR10 nos va a recomendar una gabela más grande y lo vamos a revisar en unas tablas que nos recomienda la norma más adelante. Y lo mismo cuando nosotros revisábamos áreas netas que tenían diagonales, el concepto es el mismo, de que se le debe sumar por cada diagonal, se debe sumar la expresión S cuadrado sobre 4G, pero acá entonces ahora el S, que es el paso, lo vamos a escribir en milímetros y el gramil lo vamos a escribir en milímetros. Entonces son las mismas recomendaciones que hace el LRDFD, solo que la NSR10 acá la gabela la considera 1.6, pero va a depender del tipo de diámetro que nosotros estemos conectando con el perno que estemos usando. Entonces, pues, estas son las tablas, pues acá las dejo en la presentación, no voy a detenerme a mirar en la tabla, pues solamente acá dejo los 8 casos, que presenta. Fíjense que aquí son los mismos valores, ¿no? Cuando tenemos ángulo simple con 4 o más pernos por líneas en la dirección de la carga, el U es de 0.80, el mismo valor que recomienda la tabla para el coeficiente rezago de corte del LRDFD, o cuando nosotros tenemos 3 pernos en la dirección de la carga, entonces el valor es de 0.60 y esto recomienda que cuando tenemos 3 pernos usemos el caso 2, que generalmente es el que gobierna. Para el segundo estado, de resistencia, ya acá nosotros lo que vamos a revisar en los pernos, entonces ya aquí estamos en los pernos,
Y en los pernos vamos a revisar cortante y tensión si hay una combinación de esfuerzos. En las dos primeras que estábamos revisando era los estados límites de resistencia a la tensión de los elementos. Aquí estamos revisando el estado límite de resistencia del perno que trabaja cortante. Entonces, la norma en F.10.3.6 lo que nos dice es que la resistencia de diseño a tensión y a cortante de pernos y en partes roscadas, esta resistencia para pernos de alta resistencia con apriete ajustado o pretensionado, los pretensionados son los pernos que trabajan a fricción, se determina con los estados límite de rotura por tensión y por cortante que tenga el elemento. Entonces acá nos dice que el estado límite, el factor de reducción de resistencia, es de 0.75 y la resistencia nominal es al corte es la resistencia nominal que tenga el perno al corte o a la tensión multiplicado por el área de corte que tenga ese perno. Entonces, acá nos dice pues que Fn es la resistencia nominal a la tensión o a cortante, que va a depender de la tabla F.2.10.3 raya 2, y ese valor va a estar expresado en megapascales. Y AB es el área nominal del perno o de la parte roscada en milímetros cuadrados. Entonces, igual que para el estado límite de resistencia de los elementos que están trabajando a tensión, acá vamos a tener la resistencia al corte del elemento en Newton. Entonces, esa tabla está acá. Entonces nos muestra, diferentes tipos de pernos. Entonces los pernos tienen unas denominaciones. Esas denominaciones dependen, van a depender de la norma AIS. La norma AIS tiene unos pernos de referencia. Esos pernos de referencia están basados en la norma ASTM. Entonces, para la norma ASTM, los pernos que se utilizan son pernos A307, los pernos A325 y los pernos A490. Estos pernos se consideran como si fuesen pernos de alta resistencia. El primer perno es un perno normal, el A307. Aunque nuestros pernos tengan las resistencias de corte que establece la norma ASTM, las dimensiones no son iguales a las dimensiones de los pernos de la norma ASTM. Realmente muchos de los pernos que se utilizan acá son pernos que cumplen con la norma SAE, y los pernos que se utilizan, la denominación que tienen son pernos grado 2, grado 5 y grado 8. Entonces, estos son los pernos que se utilizan en Colombia. Pero estos pernos tienen las mismas resistencias al corte que los pernos definidos por la norma ASTM 300 ASTM. Entonces, acá nosotros tenemos las resistencias nominales para pernos y piezas roscadas en megapascales de los distintos pernos. Entonces tendremos que
el perno A307 tiene una resistencia nominal a la tensión de 310 megapascales y tienen una resistencia nominal a cortante en conexiones tipo aplastamiento, que son las que estamos revisando, de 188 megapascales. Los pernos A325 con roscas incluidas en el plano de corte, entonces tienen 620 megapascales a la tensión y 372 al corte. Y los A25, cuando la rosca está excluida de los planos de corte, pues tienen el mismo valor a la tensión, pero ahora su resistencia al corte es mayor que cuando no está incluida en el plano de corte. Cuando nosotros tenemos un tornillo, entonces viene el tornillo que tiene un vástago en la parte de arriba. Viene una zona de rosca y es probable que nuestro plano de corte se presente en la zona no roscada o que se presente en la zona roscada. Entonces, dependiendo de ello, si nosotros utilizamos A325 con las roscas incluidas en las partes de plano de corte, entonces utilizaremos este valor, si no, utilizaremos este otro valor que está acá. Y están también los pernos tipo B490 y piezas roscadas que satisfacen los requisitos del numeral F.2.1.3.4. Cuando se presentan esfuerzos combinados de corte y de tensión en las conexiones tipo aplastamiento, que son las que estamos revisando, la resistencia de diseño debe calcularse como el factor de reducción de resistencia, que sigue siendo 0.75, y la resistencia nominal debe ser la resistencia nominal a tensión por unidad de área modificada, que incluye los esfuerzos acortantes en megapascales y se calcula con esta fórmula que nos muestra la NSR, que nos muestra la NSR10 acá. Entonces, bueno, todas estas fórmulas nosotros las vamos a revisar en ejemplos de aplicación. FNT, pues que es la resistencia nominal a la tensión por unidad de área, que la obtenemos en la tabla que mostrábamos arriba. FNB, que es la resistencia nominal a cortante por unidad de área, que la obtenemos en la tabla mostrada arriba. Y FB, que es la resistencia cortante por unidad de área en megapascales. Entonces, lo primero que hacemos es chequear este valor de acá, esta expresión de acá, que debe ser menor que la resistencia a tensión que nos muestra la tabla F.10.32, y cuando tengamos este valor, pues simplemente lo reemplazamos acá en esta fórmula y multiplicamos por el área bruta que tiene el perno. Para el aplastamiento, el aplastamiento va a depender, mi aplastamiento, va a depender de varios factores. Uno de esos factores es el tamaño de la perforación. Entonces, el tamaño de la perforación nos dice la norma que si nuestro diámetro del perno es de media pulgada o 12.7 milímetros y nosotros vamos a trabajar con perforaciones estándar, entonces
el diámetro de la perforación que nosotros tendremos que colocarle es de 14.3. Es decir, que para un diámetro de 12.7 menos 14.3 estamos utilizando una gabela de 1.6 milímetros si la perforación es estándar. Entonces se considera que una perforación es agrandada cuando la gabela que utilizamos está en 15.9, es decir, 15.9 menos 12.7. Entonces acá estamos utilizando 3.2 milímetros de gabela, o si tenemos una de ranura corta, entonces acá están las dimensiones de la perforación en los dos sentidos. En un sentido es de 14.3, es como si nosotros tuviéramos para ese dibujo como si nosotros tuviéramos para ese dibujo que a mi diámetro, yo lo estoy alargando hacia allá y también lo estoy alargando hacia acá. Y también de ranuras, de ranura larga o de ranura ancho y largo. Entonces, dependiendo del tipo de diámetro de perno que nosotros estemos utilizando, entonces van a haber unas gabelas para las perforaciones. Por ejemplo, el diámetro de 5/8 de pulgada para una perforación estándar, la gabela es de 17.5 menos 15.9. Sigue siendo 1.6. Entonces acá 1.6 para 19.1 menos 20.6. Esta es 1.5 de gabela. 22.2 menos 23.8. Este tiene gabela de 1.6. Y 25.4 menos 27. Acá también tenemos gabela de 1.6. Para diámetros mayores de 28.6, entonces la gabela en perforación estándar es de 3.2. Si nuestra perforación es agrandada, entonces acá nosotros tendremos 15.9 menos 20.6, 4.7 milímetros. Entonces, dependiendo del tipo de diámetro que nosotros usemos y del tipo de perforación, nosotros tendremos unas gabelas que nos recomienda la NSR10 en la tabla F.10.3 raya 3. O si las dimensiones de los pernos son en milímetros y no en pulgadas, que tengamos pernos de 16, 20, 22, 24, 27, 30, mayor que 36, y dependiendo del tipo de perforación que nosotros utilicemos, estándar, agrandada o alguna de estas dos al final, entonces estos son los diámetros de la perforación que nosotros tendremos que colocar para poder conectar ese elemento. También va a depender, el aplastamiento. El aplastamiento va a depender de los espaciamientos mínimos centro a centro y de las distancias al borde que tengan la perforación. Entonces, cuando tenemos un elemento, esas dimensiones mínimas que nos recomienda la norma nos permiten a nosotros determinar cuál es el ancho mínimo que puede tener ese elemento. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar un ángulo, entonces si vamos a diseñar un ángulo, entonces la norma nos dice que nosotros tenemos unas perforaciones, por ejemplo, que acá tengamos estas perforaciones en una sola línea. Entonces la norma dice que
La distancia entre centros de perforaciones estándar agrandadas o ranuradas no podrá ser menor que dos tercios veces el diámetro nominal del perno. Se recomienda usar como mínimo 3 veces el diámetro. Entonces, si nosotros digamos que tengamos un perno de 1 pulgada, entonces si el diámetro del perno es igual a 1 pulgada, es decir, a 25.4 milímetros, la norma nos dice a nosotros que la distancia mínima es 3 veces el diámetro. Entonces, separación centro a centro entre pernos. Dice que utilicemos mínimos 3 veces el diámetro del perno que se va a conectar. Entonces acá será 25.4 milímetros, es decir, 76.2 milímetros. Entonces acá 76.2 milímetros. Entonces ya aquí tendremos que la distancia centro a centro entre estos elementos debe ser de 76.2 milímetros. Redondeémoslo a 80. Esta es mi distancia mínima, entonces yo aquí puedo colocar 80. Esa separación. Pero también la norma nos recomienda a nosotros cuál es la distancia mínima desde el borde del elemento al centro de la perforación. Esa distancia mínima del elemento al borde nos las muestra la norma acá en la tabla F.2.10.3 y nos dice que la distancia mínima al borde va a depender también del diámetro. Entonces, si tenemos un diámetro de 25.4, entonces nos dice que la distancia mínima al borde es de 31.8 milímetros. Entonces, para esa distancia mínima al borde, entonces significa que es esta distancia que al centro, entonces es esta distancia que va desde aquí hasta acá, a este borde. Esta distancia mínima para ese perno es de 31.8 milímetros. Entonces acá tendremos 31.8 milímetros y la distancia mínima al borde acá es de 31.8 milímetros. Y mi distancia mínimo a este borde de acá también es de 31.8 milímetros. Entonces, esas distancias mínimas al borde, lo que nos están diciendo a nosotros cuál es el ancho mínimo que debe tener ese elemento. Es decir, que si nosotros estaríamos revisando un ángulo sencillo, el ancho mínimo que debe tener ese ángulo, si solamente tiene una línea de pernos en la dirección de la carga, ese ancho mínimo W que debe tener ese perno, si nosotros vamos a conectar diámetros de 1 pulgada, es de 31.8 por 2, un ancho mínimo de 63.6 milímetros. Eso significa que si nosotros usáramos o entráramos a un manual que está en pulgadas, entonces tendría que ser un ángulo que tenga mínimo un ancho en pulgadas de lo que nos dé este valor, 63.6 entre 25.4, 2.5. Entonces acá nosotros tendríamos que utilizar un ángulo que tenga mínimo 2.5 pulgadas de ancho.
Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es buscar en las tablas ángulos que tengan mínimo, bueno, esto es 2.53, ¿sí? 2.53 2.53 pulgadas. Entonces con eso ya nosotros decimos, ah, bueno, entonces como mi ancho, como mi ángulo debe tener mínimo un ancho de 2.53, entonces si voy a conectar pernos con diámetros de 1 pulgada, entonces voy a buscar en el catálogo los ángulos que tengan mínimo un ancho de 2.53. Entonces buscamos y seleccionamos cualquiera de esos ángulos y comenzamos a hacer el diseño de nuestro elemento de acuerdo a las áreas mínimas requeridas por el estado de fractura y de fluencia, lo cual significa que esto va a ser una condicionante, ¿no? Entonces, adicional al peso, entonces ya aquí va a haber una condicionante de anchos mínimos y esos anchos mínimos nos los está dando la norma por las recomendaciones que nos da de distancias mínimas al borde. Las distancias mínimas centro a centro, pues simplemente pues van a servir para saber que cada cuánto vamos a separar nosotros, cada cuánto nosotros vamos a separar el perno. Si lo que nosotros tuviéramos en ese ángulo, si lo que nosotros tuviéramos en ese ángulo fuesen dos líneas, dos líneas de pernos, entonces nuestro ancho mínimo va a ser mayor. ¿De qué va a depender el número de línea de pernos? Va a depender del número de cortantes que nosotros tengamos que colocar de acuerdo a la resistencia requerida o la carga última actuante en el elemento. Por ejemplo, si tuviéramos, es un reacomodamiento de los elementos. Si digamos que, bueno, la condición no sea una línea, sino que sean dos líneas. Entonces, que sean cuatro pernos. Entonces tengamos acá 1, 2, 3 y 4. Si los quisiera colocar de esa forma, porque podría colocarlos todos en una sola línea. Entonces, ¿cuál va a ser el ancho mínimo de ese ángulo que yo tendré que colocar? Entonces aquí tendré, si continuamos con el mismo diámetro 25.4, entonces al centro yo tendré que colocar una distancia mínima al borde y una distancia mínima al borde desde el centro. Ya la habíamos calculado 3 veces D, entonces esto era 31.8. Entonces aquí 31.8 milímetros, la distancia de aquí hasta acá a este borde, y la distancia a este borde también es de 31.8 milímetros. Y la distancia centro a centro de los pernos, la norma nos dice que esa distancia centro a centro es de 3 veces el diámetro, es 76.2. Entonces esta distancia centro a centro es de 76.2. Entonces si nosotros, dado el caso que por la resistencia requerida se requieran 4 pernos y que nosotros los coloquemos en dos líneas, el ancho mínimo, si nosotros desearíamos colocar dos líneas, porque también podríamos colocar los 4 pernos en una sola línea, entonces esto va a ser 2 veces 31.8 más 76.2 milímetros. Es decir, que el ancho mínimo que debe tener el ángulo que nosotros seleccionemos es de 2 por 31.8 más 76, 2 por 31.8 más 76.2, 139.8 milímetros. Entonces 139.8 milímetros
y esos 139,8 milímetros, que en pulgadas son 139,8 entre 25,4, 5,503. Entonces 5,503 pulgadas. Entonces yo busco en mi catálogo eh, ángulos que tengan un ancho mínimo de 5,503, y si no tengo ángulos mínimos de 5,503, selecciono el inmediatamente superior. Solamente pues vamos a verlo por chequear. Entonces ángulos, para ese caso nosotros tendríamos que seleccionar ese. Va a depender del tipo de proveedor que nosotros tengamos, ¿no? Entonces acá tenemos 8, 7, 8, 7, 6, 5. Entonces fíjense que tenemos el de 5, el de 5 ya pasa a 6, ¿sí? Entonces de acuerdo al RDFD, entonces con el reacomodamiento nosotros tendríamos que utilizar anchos de ángulos, para este caso L de 6. Entonces es el ancho mínimo que tiene ese ángulo, y me hace falta el otro lado del ángulo, A, B por el espesor. Entonces yo cuando conozco mi carga última requerida, entonces con mi carga última requerida, entonces yo comienzo a chequear mi área mínima y selecciono con anchos mínimos de L6 el que tenga el menor peso. Entonces, la manera como yo coloque los pernos en una línea, en dos líneas o en n líneas, me van a definir a mí el ancho mínimo que debo colocarle a ese elemento para cumplir con los requisitos que me establece la NSR10 de distancias mínimas al borde y de separaciones centro a centro de las perforaciones. En este caso de acá, como nosotros solamente tenemos una sola línea, entonces el ancho mínimo es 2 veces la distancia mínima al borde. Y en este caso acá, como tenemos dos líneas, entonces acá tenemos una distancia mínima al borde, acá tenemos otra distancia mínima al borde, pero también tenemos una distancia mínima de separación centro a centro entre las perforaciones. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? El 31,8. La norma me dice que la distancia mínima al borde, las distancias mínimas al borde, dependen del tipo de diámetro que nosotros utilicemos. Entonces, si utilizamos un diámetro de 25,4 o de 1 pulgada, nos dice que utilicemos una distancia mínima al borde de 31,8. Si es de 7 octavos, 28,6, o dependiendo del diámetro que estemos utilizando, del perno que vayamos a usar, entonces estas serán las distancias mínimas al borde. Para el caso de ese ejemplo que estábamos chequeando acá, nosotros estábamos diciendo que el perno es de 1 pulgada, ¿sí? Y como el perno es de 1 pulgada, entonces la separación centro a centro entre pernos nos dice la norma que recomienda usar 3 veces el diámetro. 3 veces el diámetro, que es la distancia centro a centro de las perforaciones. Y la distancia mínima al borde, nos las da la norma acá en esta tabla que se muestra acá. Entonces este 31,8 es porque el perno que vamos a conectar es de 1 pulgada.
Ok. Entonces, eh, ¿qué más hay por acá? Entonces, cuando nosotros hemos definido las distancias mínimos al borde, cuando hemos definido las separaciones centro a centro de los elementos y el tamaño del perno, ya nosotros podemos chequear la resistencia al aplastamiento en las perforaciones que se presentan con los pernos. Esa resistencia al aplastamiento sigue teniendo un factor de reducción de resistencia de 0.75 y se calcula de acuerdo a lo que establece el numeral A y de acuerdo a lo que establece el numeral B de la NSR10. Entonces, cuando la deformación alrededor de la perforación del perno bajo cargas de servicio es una consideración de diseño, o sea que nos vamos a poner como consideración de diseño que controle la deformación, la resistencia nominal al aplastamiento es 1.2 por LC por T por la resistencia a la tensión. Y ese valor debe ser menor o igual que 2.4 por el diámetro del perno por el espesor por la resistencia última del material. Y cuando la deformación alrededor de la perforación del perno bajo carga de servicio no es una consideración de diseño, entonces mi resistencia de diseño es 1.5 por LC por T por FU y ese valor debe ser menor o igual que 3 por D por T por U. Si tenemos un perno con ranura larga, entonces la resistencia al aplastamiento es 1 por LC por T por FU y debe ser menor o igual a 2 por D por T por FU. Y con los ejemplos de aplicación nosotros vamos a revisar el uso de esas fórmulas. Entonces acá D es el diámetro nominal del perno, FU es la resistencia a la tensión mínima del material que se está conectando, LC es la distancia libre en la dirección de la fuerza entre el borde de la perforación considerada y el borde de la perforación adyacente o el borde del material en milímetros, y T es el espesor del material conectado. Y el otro estado límite de resistencia, pues que ya de este habíamos revisado y habíamos hecho problemas de acuerdo a los requisitos de la LRDFD, y fíjense que la fórmula es la misma, ¿no? El factor de reducción es de 0.75, la resistencia nominal es 0.6 por FU por el área neta sometida a corte más el valor de VS, que va a depender si la distribución del esfuerzo es uniforme, que tenga un valor de 1 y si no de 0,5 de su esfuerzo de tensión y de su área neta sometida a tensión, y ese valor debe ser menor o igual que 0.6 por FY por el área bruta de corte más VS por FU por el área neta de tensión, y de acá seleccionamos el menor valor y lo multiplicamos por 0.75 y esa es la resistencia al bloque de corte que tiene el elemento sometido a tensión. Entonces, de esos 5 estados límite de resistencia que están acá, nosotros seleccionamos el menor valor y ese menor valor es la resistencia de diseño que va a tener ese elemento. Y comparamos que nuestra resistencia de diseño sea mayor a la carga mayorada o a la resistencia última requerida, y si cumple, entonces es OK. Entonces tendremos que seguir este proceso iterativo. Pero este proceso iterativo nosotros no lo hacemos manual, sino que lo hacemos en hojas de cálculo. Entonces cuadramos todas esas fórmulas en Excel, o cuadramos todas esas fórmulas en MATCAD, o cuadramos todas esas fórmulas en cualquier hoja de cálculo, para que simplemente lo que tengamos que nosotros cambiar sean valores. Entonces, si el perfil que seleccionamos no nos cumplió, simplemente seleccionamos un perfil con área mayor
y cambiamos los valores de las propiedades geométricas que nosotros necesitamos para poder calcular la resistencia a la tensión de ese elemento, porque manualmente nunca terminamos esto, ¿no? O si nuestro perno, nuestros números de perno seleccionado no nos cumplen, entonces lo que hacemos nosotros es que cambiamos diámetros de pernos, números de pernos en esa hoja de cálculo de Excel, de MATCAD o del programa que sea para que sea automatizado. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, nuestros pernos, ellos pueden trabajar a cortante doble o pueden trabajar a cortante simple, ¿sí? A cortante doble si nosotros estamos usando dos ángulos. Es decir, que eh, nosotros tengamos, por ejemplo, eh, dos ángulos. Entonces, si tenemos dos ángulos dobles, los que sean, entonces que estos sean 2L, X, Y. Entonces, este es nuestro elemento de atención. Y ese elemento de atención nosotros necesitamos conectarlo a otro elemento de atención. Entonces, esa conexión nosotros la hacemos por medio de una platina o placa de conexión. O sea, acá tendremos una placa de conexión. Y la conexión a los otros elementos, entonces nosotros la hacemos con soldadura o la hacemos con pernos. Si la hacemos con pernos, entonces mi fuerza de tensión en el elemento va a hacer que el perno se me parta en dos áreas. Entonces mi perno viene acá y este perno entonces tratará de cortarse en su área superior y tratará de cortarse en su área inferior. Entonces acá el perno se va a generar una fuerza de corte. Entonces aquí tengo una fuerza de corte y por acá también tengo una fuerza de corte. Entonces son pernos que trabajan a cortante doble. Pero si solamente voy a conectar un elemento, entonces, por ejemplo, que conecte un ángulo simple, entonces que yo simplemente tenga un ángulo simple, un ángulo L, X por y voy a conectar ese ángulo a otro elemento. Entonces, para conectarlo, tengo que conectarlo por medio de una platina y lo conecto con soldadura o lo conecto con pernos. Entonces, si lo conecto con pernos, entonces este elemento va a trabajar a cortante simple. Entonces él solamente trata
de cortarse. Solamente trata de cortarse en una zona. Entonces ese perno o esos pernos, si son varios, son pernos que trabajan a cortante simple. Entonces nosotros nosotros tendremos que organizar nuestras resistencias de diseño para cortante simple o resistencias de diseño para cortante doble, y ya eso nos va a permitir a nosotros seleccionar el número de pernos que tendremos que colocar cuando ya nosotros conocemos cuánto resiste cada uno eh, de esos pernos. Eh, por ejemplo, nosotros podríamos organizar una tabla que nos muestre la resistencia de diseño de los diferentes tipos de pernos. Los más usuales, los comunes que nosotros utilicemos. Entonces, por ejemplo, determinemos resistencias al corte de pernos de pernos que trabajen a cortante simple, los comunes, desde el 3 octavos hasta el de 1 pulgada. Entonces, organizar un Excel. Por ejemplo, nosotros vamos a revisar acá la resistencia al corte de pernos de diferentes diámetros. Entonces, resistencia simple. Entonces, vamos a revisar diámetros. En pulgadas. ¿Cuánto es el área que tiene el perno? En milímetros cuadrados. Y vamos a determinar la resistencia para los diferentes tipos de pernos, para los A307, para los A325 y para los A490. Desde el 3 octavos, el de media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. Una pulgada de diámetro. Entonces, hacemos un Excel y lo arrastramos. Entonces, el 3 octavos de pulgada en milímetros es 3 entre 8 por 25.4. 9.525 en milímetros. En milímetros nosotros tendremos 3 entre 8 por 25.4, 9.53. Este es 12.7, 5 entre 8 por 25.4, 15.89.
3 entre 4 por 25,4, 19,05. 7 entre 8 por 25,4, 22,23 y 25,4. Entonces, para el área, entonces ya sabemos que el área es pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Entonces el de 3 octavos tiene 9,53 elevado al cuadrado por pi entre 4, 71,33. Pi por 12,7 elevado al cuadrado entre 4, 126,67. Pues esto es un Excel, ¿no? 15 puntos pi por 15,89 elevado al cuadrado entre 4, 198,31 pi por 19,05 elevado al cuadrado entre 4, 285,02, 285,02 pi por 22,23 elevado al cuadrado entre 4, 388,12 y pi por 25,4 elevado al cuadrado entre 4, 506,7 milímetros. Entonces, deseo saber cuánto es la resistencia al corte del A307. Entonces, la norma nos dice a nosotros que el phi r n es igual a 0,75 multiplicado por el área bruta de corte multiplicado por la resistencia que tenga el perno a la tensión. Entonces voy a escribirlas aquí arriba. El de este es 0,75 por el área bruta del perno multiplicada por la resistencia al corte que tenga el A307. Busquemos cuánto es la resistencia del A307. Entonces nos vamos a esa tabla que tiene la norma de resistencia al corte. Resistencia al corte, tenemos acá resistencia nominal al corte del A307, acá tenemos 188. El otro es el A325. Para el A325, entonces para el A325 va a depender si nosotros seleccionamos el A325 incluida en los planos de corte o sin incluir los planos de corte. Entonces seleccionemos sin incluir excluyamos cuando la rosca está excluida del plano de corte. Seleccionamos 457 y para el 490 también vamos a excluir que las roscas de nuestros planos de corte. Entonces 188, 457 y 579 para que tengamos en cuenta esos valores. Entonces acá tengo 188. El de este entonces será 0,75 por el área bruta por, este era ¿cuánto? 457.
Ok. ¿Y el último cuánto era? 4.50 4.57 y 0.75 por AB por 4.79, ¿verdad? Ok. 579 megapascales. O sea, todos están en megapascales. Megapascales, es decir, que acá de acá nos van a salir nuestras resistencias al corte, en Newton, ¿sí? Entonces, resistencia al corte en Newton cuando nosotros estamos excluyendo la rosca. Excluyendo la rosca, entonces tendremos para el A307 de 3 octavos 71.33 71.33, que es mi área por 0.75 por 188 megapascales. Entonces ahí tendremos un valor de 10.057. 10.057.53 Newton si utilizo A307. Si utilizo A325, entonces tendré 0.75 por el área 71.3 por 4.57, entonces ahí tendré 0.75 por 71.33 por 457, entonces ahí tendremos una resistencia de 24.448. 24.448.36 si utilizo A325 de diámetro de 3 octavos de pulgada. Y el último, que va a ser 0.75 por el área del 3 octavos, que es 71.33 por 579. 0.75 por 71.33 por 579. Entonces ahí tendremos 30.975.05 newton. Entonces cojo mi hoja de Excel y la arrastro, ¿no? Entonces cojo mi hoja de Excel y la arrastro. Entonces arrastro mi hoja de Excel, dejo los valores que son fijos y voy a tener las resistencias de todos los diámetros comunes con diferentes tipos de pernos A307, A325 o A490 que la rosca no está en el plano de corte. Entonces cojo mi Excel y arrastro y tengo esta hoja de Excel, y cuando yo tengo esta hoja de Excel construida, si yo sé cuál es la carga última que está llegándole al perno y el perno está trabajando a cortante simple, entonces simplemente selecciono el diámetro y cojo esa carga y la divido entre la resistencia y yo tengo mi número de pernos. O sea, mi número de pernos va a ser igual a mi resistencia requerida dividida entre la resistencia al corte que tenga el elemento. Esta es mi carga última, que es la misma carga última que le llega al elemento a tensión, dividida sobre la resistencia al corte. Entonces yo digo, bueno, yo quiero utilizar, son pernos A325, que no esté incluida la rosca en el plano de corte y que sean de 3/4 de pulgada.
Entonces en mi hoja de Excel vengo, busco el valor que me dé aquí cuando ya la construyó por completo, A325, y si coloco cuánto es la carga última, entonces ya aquí yo puedo saber cuántos pernos A325 de 7 octavos de pulgada puedo colocar cuando están trabajando a cortante simple. Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene, muchachos? Sí, sí. Si no, entonces tendríamos que utilizar los otros valores, ¿no? Mire que aquí cuando, cuando estamos acá en la tabla, entonces nosotros están las condiciones que el A307 sí tiene un valor que aplica para, no importa que esté o no esté en el plano de corte. Pero el A325 con rosca incluida en los planos de corte, o A325 cuando la rosca está excluida de los planos de corte. Entonces tendríamos también que construir una tabla cuando está y cuando no está incluida en los planos de corte, para que simplemente cuando sepamos cuánto es nuestra carga última actuante, pues dividir entre ese valor. Y una tabla para cortante doble. Pues esas son herramientas que nos ayudan a nosotros, a poder determinar o hacer los cálculos rápidos. O sea, una herramienta que tengamos ahí a la mano. Si es acortante doble, entonces estos valores tendremos que multiplicarlos por 2. Entonces, si es acortante doble, entonces estos valores tendremos que multiplicarlos por 2. ¿Por qué? Porque mi elemento está fallando en dos zonas. Este es para cortante simple, pero si es acortante doble, entonces en el Excel yo simplemente le cambio resistencia al corte de pernos a cortante doble, y este valor lo multiplico por 2 para A307, A325, A490, y arrastro los respectivos valores. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos? Preguntas, dudas. ¿Quién tiene hasta acá, muchachos? Ok, entonces